Señor le bendiga en esta mañana. Bienvenido a nuestro programa Mi Momento con Dios. Quisiera traer una corta reflexión sobre unos versículos en las Escrituras. Primeramente quisiera reflexionar sobre Lucas capítulo 9, versículo 51 al 56. Dice, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerles preparativo. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Entonces, volviéndose él, Jesús, les reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea, alabado Dios. Nuestros tiempos hoy en día están llenos de tanta maldad. Y muchos nos encontramos, alabado Dios, aleluya, como Jacobo y Juan, queriendo invocar el fuego de Dios. Pero aquí nosotros vemos que Jesús les reprende a ellos, ¿verdad? Y le da a entender a ellos que no hay nada más permanente ni aterrador que la destrucción de las almas, alabado Dios. Jacobo y Juan pedían ansiosamente permiso, ¿verdad?, para ser agente de destrucción masiva y irreversible. Este mundo está lleno de tanta maldad y está alrededor nuestra constantemente. Cuando nosotros leemos los relatos de crueldad y abusos indescriptibles contra los niños, una historia humana arruinada por crímenes de guerra y cruzadas sangrientas, cuando oímos burlas profanas y que ridiculizan el nombre de Dios, hombres arrogantes que se han convencido a sí mismos de que son dioses, la violencia engendrada por el odio, la ignorancia, el prejuicio, o se observa a los príncipes de la tierra colocar ladrillos en una torre de Babel invisible, pero muy presente, porque muchos de ellos con su arrogancia, creyéndose ser dioses, alabado Dios. Entonces, en medio de todo esto, nosotros nos preguntamos, ¿dónde está el temor de Dios? ¿Dónde está ese temor? Y nos preguntamos más allá todavía y pensamos, ¿qué tipo de poder inconcebible debe usar Dios para contenerse? En Lamentaciones, Jeremías nos da a entender y dice, por el gran amor del Señor no somos consumidos. Profeta Jeremías le decía eso al pueblo. En Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo para que todo aquel que creyere no se perdiere, mas tuviera la vida eterna, alabado Dios. Pero esto no quiere decir que ese amor de Dios ya llegue a un momento en el cual el Señor no tome juicio contra su pueblo, contra este mundo. Porque dice en 2 de Pedro 3:9, el Señor no demora su promesa, según algunos entienden, sino que tiene paciencia con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. La ira de Dios simplemente, cuando venga, solamente va a acabar con lo que el hombre ya ha empezado. Alabado Dios, porque el hombre es su propia destrucción. Alabado Dios, con su maldad, con su pecado. Alabado Dios. En Mateo 24, capítulo, aquí nosotros vemos que profetiza una creciente maldad y destrucción con una creciente fuerza y frecuencia de dolores de pacto. Alabado Dios. Entonces, ¿qué debiera ser nuestra postura ante todo esto? Debiéramos ser como Jacobo y Juan, pedir fuego,
consumidor para esta humanidad. Alabado Dios. No. Pablo nos dice a nosotros en 1 Timoteo 4, 6 al 16, nos da un ejemplo. Aquí él nos enseña unas cosas prácticas que nosotros debiéramos de practicar. Y con ellas, pues, comprometernos, ¿verdad? Para que así el progreso sea a nosotros evidente de cuál es nuestra postura. En estos tiempos nos resta ser buenos ministros de Jesucristo, nutriéndonos con la palabra de la fe y de buena doctrina. Alabado Dios. Pablo a Timoteo le da palabras de consejo. Y en el versículo 7 de 1 Timoteo 4, capítulo 4, él le dice a él en otras maneras, entrénate en la piedad. La piedad. Porque, hermano, la salvación es un regalo, pero la piedad es una búsqueda. Un deportista, nosotros sabemos que se prepara para una competencia intensa, visitando intensamente a un gimnasio con frecuencia. Nosotros también debiéramos preparando, buscando la palabra de Dios, orando, acercándonos a Él, alabado Dios. Entonces en el versículo 12 dice, ser ejemplo. No, él le dice a Timoteo, no te dejes intimidar. Estos tiempos intimidan, alabado Dios. Y dice que Timoteo era joven, pero él le dijo, no deje que eso te intimide, alabado Dios, para llevar a cabo la palabra de Dios. Nosotros vemos que no solamente la juventud, sino todo hombre que busca y mujer que sirve a Dios, no deberá sentirse intimidados en estos tiempos. Porque en Salmo 71, 18 nos dice a uno, el salmista David decía, aún en la vejez y en las canas, oh Dios, no me desampares, hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir, y tu justicia, oh Dios, hasta lo exceso. Alabado Dios, en toda época nosotros debemos de ser ejemplo en conducta, amor, fe, pureza. Si estamos siendo líderes y si estamos liderando, pero no seguimos de cerca a Cristo, estamos entonces engañando. Entonces no debemos descuidar. En el versículo 14 dice, no descuides el don que hay en ti. Alabado Dios. Cuando recibimos a Cristo, Dios nos da dones espirituales, pero luego dice que deben de ser desarrollados, cuidados y cultivados. Dice, aviva el regalo hasta convertirlo en una llama, Entonces, hermanos, en Hebreos 10, 39 dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para preservación de las almas. Alabado Dios. Nosotros no podemos en estos tiempos retroceder negativamente. Tenemos que armarnos, alabado Dios, de la fe, alabado Dios, y de todos aquellos dones que Dios ha dado para nuestras vidas, ponerlos en práctica, alabado Dios. El de maestro, enseñar. El de ministro, de ministrar. Alabado Dios. El que tiene las virtudes de orar por los enfermos, ora por los enfermos, alabado Dios. Entonces, ¿por qué? Nosotros vamos a ver que lo que nosotros recibimos en Mateo 10:8, gratuitamente recibiste, da gratuitamente. Juan 15:25 dice, el mundo os aborrecerá sin causa, me aborrecieron a mí y a mi Padre. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ver que nosotros dando eso que recibimos gratuitamente, alabado Dios, a otros, vamos a ver que otros se van a oponer porque se oponen a las normas del reino de Dios, alabado Dios. Porque nada es, cuando quisiéramos hacer razón del amor de Dios o en los dones que Él da tan generosamente, al igual que yo sé que ha recibido gratuitamente de Dios en forma que no puedo ni empezar a contar, pero esa gracia irrazonable nos debe hacer a nosotros capaces de dar libremente a otros también, alabado Dios. Entonces, hermanos, ¿cuál debiera ser nuestra postura ante todo esto? Nosotros debiéramos de tener mucho miedo de desearle algo a alguien como hizo Jacobo
y Juan. La eternidad es mucho tiempo. Por eso, inclusive, cuando el castigo llega a los terribles malvados, debemos recordar con profunda sobriedad, humildad y agradecimiento que solo la gracia nos salva de una sentencia similar. Alabado Dios. Entonces debiéramos de orar, ¿verdad? Y humillarnos ante Él. Y debiéramos de arrepentirnos y elegir diariamente de disponer, ¿verdad?, de nuestro propio ego y pedir a Dios, ¿verdad? Oh Dios, damos el anhelo, no de que se juzgue al pecador de este mundo, sino de que los pecadores de este mundo sean salvados y perdonados. Alabado Dios. Y tú que escuchas que no sirves al Señor, recuerdas que cuando te habla de la palabra de Dios es porque ese regalo que se recibió gratamente de lo que debemos brindar a ti también. Alabado Dios. Que el Señor bendiga y sea su día bendecido.